Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Quiero decirle que he esperado el tiempo, la oportunidad para hablar una vez más. Hace tiempo hablamos de esto, pero sentí en mi corazón el deseo, la necesidad de tocar otra vez, de hablar esta serie que tiene por nombre Como las Águilas. Vamos a estar tratando el tiempo que sea necesario. Creo que este tema de las águilas tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Quién no tiene un águila ahí en su casa? ¿Quién no tiene un águila estampada tal vez en alguna camiseta, en algún cuadro, en alguna figura por allí? Porque todos sabemos, ¿verdad?, la importancia y lo que representa el águila para algunos. Y entonces hoy vamos a ver el enfoque bíblico. ¿Qué tiene que ver las águilas con nosotros? Así que vamos a iniciar esta serie el día de hoy, Como las Águilas. Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 40, versículo 29, versículo 30 y versículo 31. Como las águilas. Dice la palabra en el profeta Isaías capítulo 40: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Dice la palabra más adelante: aún los mancebos o los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Verso 31 dice: pero los que esperan en el Señor, dice la palabra, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la palabra que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Este pasaje tiene promesas poderosas para cada uno de nosotros. Por lo menos yo veo, y tal vez algún predicador pudiera ver más, pero por lo menos yo veo 4 bendiciones que el profeta Isaías expresa para todos aquellos que deciden esperar en el Señor. Lo primero que él dice es que tendremos, dice la palabra, nuevas fuerzas. Así que si el día de hoy te sientes cansado, si el día de hoy te sientes debilitado, el Señor prometió que iba a renovar tus fuerzas cada vez que tú lo necesites. Si el día de hoy necesitas nuevas fuerzas, levanta tus manos y recibe nuevas fuerzas, porque es una promesa de Dios para todo aquel que espera en el Señor. Dice la palabra también que levantaremos alas como las águilas, es decir, podrás volar tan alto como lo hacen las águilas. Dice la palabra, tercer promesa, correremos y no nos cansaremos. Los jóvenes, dice la palabra, se cansan. Por más fuertes que sean, llega el momento donde dicen ya no puedo. Pero la palabra del Señor dice: los que esperan en el Señor, dice, vamos a correr y no nos vamos a cansar. También dice que los que esperan en el Señor caminaremos y no nos vamos a fatigar. Son promesas que Dios ha dejado para nosotros, no solamente para el tiempo del profeta Isaías, sino para este tiempo. Si necesitas fortaleza, el Señor te va a ayudar para que continúes tu peregrinaje, tu caminar en el Señor en esta tierra, y al final llegues a la meta, llegues al objetivo, llegues al propósito que Dios tiene para ti. Pero el día de hoy, o esta serie más bien, queremos enfocarnos en la poderosa promesa que seremos como las águilas. Seremos como las águilas. Y las águilas nos enseñan verdades no solo profundas, verdades muy profundas. Y es que siempre las aves del cielo en la Biblia nos dan lecciones importantes. Por ejemplo, Jesús habló de los pajarillos que no se afanan, sino que depositan su confianza en Dios. Ellos no andan preocupados ni afanados qué van a comer o qué van a vestir, y el Padre Celestial las alimenta de lo mejor y las viste de lo mejor, y no tienen que andar preocupados ni afanados. Aquí el profeta Isaías usa el águila para comparar con los que esperan en el Señor, dice la palabra. Entonces vamos a ver en las siguientes enseñanzas cómo las águilas pasan por un proceso de aprendizaje que nos van a arrojar grandes lecciones de vida, que nos van a ayudar y sobre todo nos van a animar y nos van a enseñar cómo tú y yo podemos ser
como estas águilas. Se dice que aproximadamente existen 50 tipos de águilas. Tal vez solamente has visto una, dos o tres, pero se dice que en todo el mundo existen 50 tipos de águilas. Y el águila en diferentes naciones o en el mundo, pudiéramos decirlo de esta forma, es usada como símbolo de poder. El águila es usada como símbolo de autoridad. Es usada como símbolo de belleza, de majestuosidad. Y es más, nosotros como mexicanos la usamos como un símbolo nacional en nuestro escudo. Pero escúcheme bien, pero para que lleguemos a ser como las águilas, para que tú y yo seamos como las águilas, es importante entender esta palabra. Necesitamos ser procesados. Las águilas, para que lleguen a ese poder, a esa majestuosidad, necesitan ser procesadas. Y quiero iniciar hablándole precisamente sobre esta parte importante de las águilas, que tiene que ver con procesos. Y los procesos los inicia el Padre en cada uno de nosotros. Es decir, Dios no está improvisando contigo. Él sabe perfectamente a dónde te quiere llevar en esta vida. Y también Él sabe, o Él ya tiene un plan diseñado para ti que lleva tu nombre. Dios no está haciendo experimentos contigo, ni está improvisando contigo. Él ya ha trazado la ruta y sabe perfectamente a dónde te lleva, pero también sabe perfectamente las situaciones que tienes que enfrentar y que tienes que pasar en esta vida para que tú aprendas a vivir tu proceso. Porque cada uno de nosotros necesitamos ser procesados para llegar a ser como las águilas. Ahora, esto debe quedar bien claro. Él no es el autor de tus desgracias. Él no es el autor de esta pandemia. Por supuesto que no. Pero Él usa esos momentos difíciles. Él usa tus desgracias para procesarte y para cumplir el propósito que Él tiene para ti. Ya hablamos acerca de ese tema. Entonces, los procesos los inicia Dios, y los procesos de Dios son profundos. Los procesos de Dios, repito, son profundos. Cuando venimos a Cristo, el Señor mete su mano en nosotros y Él trabaja hasta lo más profundo de nuestro ser. Él se mete hasta las raíces para hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? El trabajo de Dios en tu vida, el trabajo de Dios en tu corazón, no es un trabajo superficial. El trabajo de Dios en cada uno de sus hijos es un trabajo profundo. Profundo, pero no complicado. Puede ser complicado si tú decides complicarlo. Pero aunque los procesos de Dios son profundos, no son complicados. Y ese plan, ese proceso es el que al final de la jornada te va a permitir ver fruto en todo lo que tú haces. Los procesos son para que conozcas, entiendas y aceptes la voluntad de Dios, y entiendas y aceptes que la voluntad de Dios, aunque a veces no te gusta, aunque a veces no nos gustan los procesos, la voluntad de Dios para nosotros, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Dios a través de estos procesos lo que está buscando es hacerte bien, es favorecerte, es ayudarte a cumplir tu propósito en esta tierra. Entonces, una vida plena como las águilas requiere de un proceso. Una vida plena como las águilas requiere de un proceso. Y los procesos no son fáciles. ¿Por qué te digo esto? Porque los procesos en ocasiones son dolorosos. Los procesos, por supuesto, que duelen. Y nunca entenderás que los procesos duelen hasta que tú lo experimentes, hasta que vivas tu propia experiencia de dolor. Entonces es cuando vas a entender el tema de los procesos. Porque es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar a otros,
Pero ¿qué cuando tú tienes que vivir tu propio proceso? ¿Qué cuando tú tienes que experimentar tu propio dolor? ¿Qué cuando tú tienes que experimentar tu propia pérdida? Entonces déjame decirte algo poderoso en relación a esto. Los procesos son profundos, los procesos son dolorosos, pero la victoria que recibes al final del proceso te va a decir que valió la pena todo ese dolor. Te va a decir que valieron la pena todas esas lágrimas que un día derramaste. Así que yo vengo a decirte de parte del Señor, ese dolor, esas lágrimas que tú has experimentado en tus procesos no son comparables con la victoria que tú vas a recibir al final de la jornada. Y es que, iglesia, así es la vida. Así es la vida. La vida consiste en procesos. Solamente considera, por ejemplo, el tema de la cosecha. Y cuando hablamos de la cosecha, todo el mundo, wow, se alegra, se goza, disfruta el asunto de las cosechas. Pero nadie, o pocos más bien, se han puesto a considerar que una cosecha tiene un proceso muy largo. Es necesario obtener una semilla. Es necesario preparar el terreno para colocar esa semilla, para sembrar esa semilla. Una vez que se siembra esa semilla, hay que cuidar de ella. Hay que asegurarnos que le llega el agua. Hay que asegurarnos que le llega el sol. Hay que asegurarnos que le están llegando nutrientes. Hay que velar para que no crezca alrededor de esa semilla mala hierba, o que no se le acerquen insectos o plagas que puedan dañar esa siembra. Es solamente una parte del proceso, porque después hay que esperar con paciencia el tiempo necesario para que esta semilla dé fruto. Al final de todo esto, prepararnos para ahora sí recoger el fruto de todo ese proceso. ¿Escuchaste bien? Algunos de ustedes el día de hoy están sentados en una sala, algunos están sentados en una silla de madera, y es interesante ver cómo unas tablas de madera se pueden convertir en esa silla donde tú estás sentado, pero ve nada más todo el proceso que se tuvo que vivir. Alguien tuvo que talar ese árbol, alguien tuvo que cortarlo en tablas o en troncos para llevarlo a un aserradero. Alguien tuvo que allí que convertirlo en tablas. Alguien tuvo que lijar esas tablas. Alguien tuvo que amartillar sobre esa madera. Alguien tuvo que raspar, que lijar arduamente. Alguien tuvo que pintar esa madera para que hoy estuviera sentado en ella. Así es la vida. Así es la vida. La vida consiste en procesos. Es interesante cómo podemos ver un pedazo de lienzo convertirse en una gran pintura. Pero alguien tuvo que fabricar ese lienzo, esa tela. Alguien se tuvo que sentar allí y contemplar o imaginar primero la pintura, la imagen que iba a estampar en ese cuadro, y conseguir los colores adecuados y dedicar tiempo para que al final del día alguien pudiera disfrutar de una bella pintura. O ese pedazo de tela que tal vez hoy estás portando, que se ha convertido en un pantalón o en una camisa o en un vestido. Todo el proceso que tuvo que pasar para convertirse en un vestido espectacular. O ese bolso que tanto admiran las mujeres y que lo disfrutan, como la piel tuvo que pasar por un largo proceso para convertirse en un lindo bolso. ¿Me estoy explicando? Todo en esta vida es un proceso. Entonces, si todo en esta vida es un proceso, ¿quién nos ha dicho que en la vida cristiana es diferente? ¿Quién te ha dicho que la vida en Cristo es fácil, es sencilla? No. ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Quién te vendió la idea de que la vida en Cristo es como un horno de microondas, que todo es fácil y que todo es instantáneo? No, esa es una mentira. La vida
tiene que ver con procesos. La vida en Cristo tiene que ver con procesos. Todo hombre y mujer que recibieron bendición, todo hombre y mujer que entraron en el cumplimiento de promesas, que recibieron la unción para hacer grandes cosas, tuvieron que ser procesados. Todos los hombres y las mujeres de Dios necesitan ser procesados. Escúchame bien, porque no se logran grandes hazañas, grandes cosas en la vida sin su debido proceso. Proceso es el conjunto de actividades o sucesos alternos o simultáneos que te llevan a un fin determinado, que te llevan a un propósito. Pero esta es nuestra confianza y esta es nuestra esperanza en los procesos. Escucha esto: todo aquel que vive su propósito, todo aquello que vive su propósito, al final no quedará igual como fue al principio. Te repito, todo aquello que ha vivido su propósito, su proceso, al final no quedará igual como fue al principio. Si no, véalo en la Biblia. ¿Los que vivieron sus procesos fueron los mismos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. José vivió su proceso y no fue el mismo. Moisés vivió su proceso y no fue el mismo. Esther vivió su proceso y no fue la misma. Ruth vivió su proceso y no fue la misma. Daniel vivió su proceso y no fue el mismo. ¿Por qué entonces nosotros queremos todo fácil y lo queremos instantáneo sin vivir nuestro proceso adecuado? Es más, en esta época, pregúntele a un hombre de Dios, pregúntele a una mujer de Dios cómo fue su proceso y tendrá una historia que contarle acerca de ese proceso. Y pregúntele si es la misma persona de hace 10 años, pregúntele si es la misma persona de hace 20 años. Porque lo que se espera después del proceso es que nadie sea igual de como fue en el pasado. Ahora, ¿cómo puedes saber si estás viviendo tu proceso? Si estás viviendo una transformación. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo tu proceso? Si tu vida está cambiando, si tu forma de pensar está cambiando, si tu forma de hablar está cambiando, si tu forma de responder está cambiando, si estás mejorando en los diferentes aspectos de tu vida. Si ya no eres la misma persona de antes, es porque estás viviendo tu proceso. Entonces es obvio que el proceso no es automático. El proceso se requiere tiempo. Y aquí es donde muchos jóvenes no han querido entender. Ellos quieren el triunfo, quieren la fama, quieren el dinero, quieren todo instantáneo. No. Los procesos no es algo automático, se requiere tiempo. Y el proceso implica que habrá partes, como ya hablamos acerca de la madera, habrá partes que tienen que ser cortadas, hay partes que tienen que ser removidas, hay partes que tienen que ser lijadas, moldeadas, porque los propósitos son dolorosos, como mencionamos anteriormente. Pero al final te darás cuenta, al final del proceso te darás cuenta que valió la pena todo ese dolor, te darás cuenta que valió la pena todo ese sufrimiento. Porque a veces vemos a los hombres y mujeres de Dios, a los hombres y mujeres que han tenido éxito, y queremos lo que ellos tienen. Y a veces lo pensamos o lo decimos: ¿cómo me gustaría tener la familia que él tiene? ¿Cómo me gustaría tener el liderazgo que él tiene? ¿Cómo me gustaría tener el negocio que él tiene? O lo que sea. Y a veces cometemos el error o pensamos que esto se requiere solamente una oración o una declaración de bendición. Es decir, queremos fácil lo que a ellos les costó años de obtener a través de su proceso. Te lo dije anteriormente o te lo he predicado anteriormente. Hay cosas que vas a recibir por la gracia de Dios, pero hay otras cosas que no las vas a recibir hasta que aprendas a vivir tu proceso. Hay cosas que no van a llegar a tu vida hasta que vivas tu debido proceso. Así que tendrás que estar dispuesto a entrar a vivir tu proceso personal para que llegues a tener
tu propia unción, para que llegues a tener tu propia promoción, para que llegues tan alto como el Señor te quiera llevar, si estás dispuesto a ser procesado, porque la unción tiene un precio y se llama proceso. Las mejores cosas de la vida tienen un precio y se llama proceso. ¿Me estoy explicando? Si tú y yo, dice la palabra, vivimos nuestro proceso, vamos a ser como las águilas. Wow, qué espectáculo tan maravilloso cuando vas ahí en la carretera, te paras ahí en una zona montañosa y ves un águila. Wow, es increíble la majestuosidad, la gloria que representan, el poder y la autoridad que representan en las alturas. Pero para que llegaran a volar de esa forma, tuvieron que vivir su proceso. Y vamos a entrar de lleno a ese proceso que tienen que vivir las águilas. Número 1, las águilas pasan por el proceso de la incomodación. Incomodar. Mamá águila sabe que sus aguiluchos nacieron para volar. Mamá águila sabe que el destino de esa águila, sabe que su destino es volar. Porque cuando las águilas ya crecieron, mamá águila a propósito empieza a colocar espinas, empieza a colocar estacas en el nido con el propósito de incomodarlas. La pregunta es, ¿y por qué lo hace? ¿Porque no las ama? ¿Porque ya no quiere que estén con ella? Por supuesto que no, porque el aguilucho está creciendo y ya no puede seguir en el nido. El águila tiene que seguir viviendo su proceso. Ya llega el momento donde ya no puede disfrutar de su comodidad. Ahora lo cómodo se convierte en algo incómodo para el aguilucho. Esto puede pasar con nosotros como cristianos, porque en la vida a veces tendemos a acomodarnos a una vida fácil, sin compromiso, sin responsabilidades. Y me temo que hay un buen número de personas que en esta época de pandemia ya se acomodaron a lo fácil, a lo cómodo, donde ya no hay riesgos, donde ya no hay compromisos, donde ya no hay responsabilidades. Pero Dios no te ha llamado a que tú permanezcas tanto tiempo en un lugar cómodo. Dios quiere que tú vivas tu proceso y aprendas a volar, porque el Señor sabe que debemos seguir viviendo nuestro proceso, porque tú y yo no fuimos creados para estar siempre en el nido de la comodidad. Y un ejemplo claro de todo esto es la vida de Jonás, el llamamiento de Jonás. Dice la palabra que el Señor le dijo: Jonás, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero vea lo que hizo Jonás. Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a la ciudad donde el Señor le dijo. Él se fue para Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y dice la palabra: y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y entonces él se acomodó en su nido, y el Señor dijo: no, yo no puedo permitir que mi profeta, el hombre de Dios, se acomode en esa barca. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Puedes imaginarte eso? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente el muchachito, el hombre de Dios. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Iglesia, ¿cómo es que en un tiempo de tempestad como el que estamos viviendo, la iglesia quiere acomodarse? ¿Cómo es que en un tiempo de tanta tempestad que está viviendo la sociedad, la iglesia se quiere acomodar y no hacer nada? ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y
cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por qué causa o por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte le cayó a Jonás. Dios le dio una orden, pero él optó por lo más cómodo. Iglesia, no es el tiempo de la comodidad. Iglesia, no es el tiempo de esconderse. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de vivir nuestro proceso. Es el tiempo de brillar. Es el tiempo de guiar a otros a Jesucristo. Es el tiempo de levantar nuestra fe en los tiempos de tempestad. No es el tiempo de acomodarnos. Entonces, como Dios no podía permitir eso, ¿qué hizo con Jonás? Le empezó a incomodar el nido. Dice la palabra que con Jonás entró en una barca, se metió en un lugar cómodo, calientito, huyendo a Tarsis, cuando Dios lo había mandado a Nínive. Y Dios le colocó espinos y estacas para incomodarlo de su comodidad. Hermano, cuando Dios sabe que puedes dar más, cuando Dios sabe que tienes el potencial para hacer cosas grandes, prepárate, porque tarde o temprano Él te va a remover ese nido para que salgas de esa comodidad. Si estás cómodo en ese trabajo por muchos años, cuando Dios sabe que puedes ir por más, te va a tener que incomodar en el nido de ese trabajo para que aprendas a volar en esta vida. Hay jóvenes que los va a incomodar en el estudio, los va a incomodar a otros en su hogar, a líderes los va a incomodar en su ministerio, porque Dios dice: no fuiste llamado para hacer eso pequeño que estás haciendo, tú fuiste llamado para hacer cosas grandes. Por lo tanto, te tengo que incomodar para que salgas de ese nido. ¿Escuchaste bien? Hay gente que tristemente en esta temporada de turbulencias está allí dormida en su nido. El tiempo se va muy rápido. Quería tocar otros puntos allí. Los síntomas de las personas que están en su comodidad. ¿Cómo puedes saber si estás en tu comodidad? Ya no tenemos tiempo para eso, rápido se los digo. La persona que está en su comodidad tiene un sentimiento de descontento. Ya no hay gozo, ya no hay alegría en lo que hace. La persona que ya se acomodó tiene un síntoma o una sensación de resistencia a lo que hace. Las cosas no le salen bien. Por más que lucha, no le salen bien. ¿Por qué? Porque está en un ámbito de comodidad. Otra cosa es que hay un sentimiento de frustración por circunstancias y por sus responsabilidades. Otro síntoma es que hay un sentimiento de carencia, como si algo le faltara. No se siente satisfecho, no se siente completo. Es porque tal vez ya te acomodaste. Batallan con un sentimiento de inutilidad, como que no se sienten útiles, se sienten fuera de lugar, como si estuvieran rezagados. Parece que todos van hacia adelante y él siente que está atrás, rezagado. Luchan como si quisieran dejar a veces las cosas espirituales. Es porque ya te acomodaste. Y cuando ya te acomodaste, Dios tiene que venir y remover tu nido con el plan y con el propósito de sacarte de tu comodidad. Tú no puedes seguir cómodo. En estos tiempos la iglesia no puede estar en su comodidad. En estos tiempos donde hay tanta necesidad, donde la gente necesita que alguien ore por él, donde la gente necesita escuchar una palabra de fe, donde la gente necesita escuchar que sí se puede salir adelante, donde la gente necesita escuchar que Dios sigue haciendo milagros, donde la gente necesita escuchar que Dios puede suplir sus necesidades, sanar sus dolencias, restaurar los hogares, restaurar las familias. La iglesia no puede estar cómoda. Por eso en estos días estamos muy fuertes en esta campaña. Estamos haciendo iglesia en casa. No solamente estamos viendo transmisiones, estamos haciendo iglesia en casa. En ese lugar se alaba, se adora al Señor. En ese lugar se ora por las personas. En ese lugar se ministra. En ese lugar nos reunimos para alabar y buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque la iglesia necesita, le urge salir de su comodidad. Eso es parte del proceso, para que tú y yo en algún momento lleguemos a ser como las águilas. Y el segundo proceso, y ahí terminamos porque este tema es muy largo. Próxima semana seguimos con esta serie, como las águilas. El segundo proceso que tiene que vivir el águila es la destrucción del nido. La destrucción del nido. Una vez que le remueven el nido, una vez que le destruyen el nido,
la vida le cambia radicalmente al aguilucho. Ahora, ¿por qué es necesario que le destruyan el nido? Porque él va a insistir en regresar a ese lugar. Y se va a asombrar cuando la mamá que le nutre, que le ama, que le cuida, de pronto le destruye el nido y ya no puede regresar. ¿Por qué lo hacen? Otra vez, porque ya no lo quiere, porque ya no le amo, por supuesto que no. Porque mamá águila sabe que tiene que vivir su proceso y ya no puede permanecer en ese nido. ¿Por qué no puede permanecer en el nido? Porque cuando un aguilucho está en el nido, déjeme hacerlo más grande porque no son chiquitos, son muy grandes esos nidos. Porque en el nido lo único que ve es la paja, el poco alimento que mamá le lleva. En el nido solamente puede ver las piedras o puede ver solamente a mamá águila. Pero cuando destruyen el nido, todo cambia. Cuando le destruyen el nido, ahora no solamente ve paja, ramas, etcétera. Ahora ve todo el horizonte. Ahora ve todo el paisaje majestuoso. Es decir, la visión se le amplía cuando por fin le destruyen el nido. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios muchas veces en nuestra vida tiene que venir para romper el nido, para que ya no veamos solamente a nuestro pastor, para que ya no veamos solamente cómo nos alimenta nuestro líder, para que ya no veamos solamente cómo vienen y nos cuidan y nos ayudan, sino que ahora lo veamos a Él. Qué bonito, hermano, es vivir a expensas de la visión de otro, de la fe de otro, del trabajo de otro. Pero es más padre cuando tú empiezas a vivir tus propias experiencias con Dios, tus propias experiencias de fe. Es muy padre, es mejor cuando empiezas a vivir tus propios milagros y empiezas a conocer al Dios que te ama, al Dios que te cuida, al Dios que te provee, y ya no estás dependiendo de otras personas. Porque no podemos negar que en ocasiones nos acomodamos y estamos ahí en el nido dependiendo de la gente y dependiendo de otros. Cuando Dios quiere que tú aprendas a mirarlo a Él, al que todo lo puede. Y que tú sepas que Dios es la fuente de tu provisión, que Dios es la fuente de tus milagros, es la fuente de tu sustento. De Él viene tu ayuda, de Él viene tu bendición. Y para que esto suceda, hay que destruir el nido. Y hay que destruir el nido para asegurarnos que no vamos a retroceder en nuestras decisiones. Porque si al aguilucho no le destruyen el nido, tendrá la tentación de regresar otra vez. Y para que esto no sea posible, para que ya no regrese, es importante destruir ese nido. ¿Te acuerdas del trabajo, la conquista que hizo Hernán Cortés? Cuando llegó con todos sus soldados para su gran conquista y ya todos habían bajado, lo primero que él dijo, antes de ir a la conquista, quemen todas esas naves. Y quemaron todos los barcos para asegurarse que ninguno de ellos iba a regresar. A veces hay cosas en la vida que Dios las destruye, no porque quiere verte en pobreza, en escasez, en necesidad, sino porque Dios quiere que tú avances hacia tu conquista. Y nunca vas a poder avanzar hacia tu conquista a menos que te destruyan el nido. Y sé que algunas personas, un buen número de personas en esta pandemia, parece como que les están destruyendo el nido. Es porque Dios quiere que tú sigas viviendo tu proceso. Es porque Dios quiere que sigas avanzando hacia tu conquista. Así que mi consejo es, no te resistas a los procesos. No te resistas al plan de Dios. No te resistas a lo que Dios quiere hacer contigo. Dile, Dios, aquí estoy. Y si hay procesos que yo tengo que vivir, quiero vivirlos, porque un día yo quiero llegar a volar tan alto como las águilas. Como las